Hola, buenos días. Yo soy la doctora Luz Marina Rangel, neurólogo, me dedico al campo de la epilepsia y en la mañana de hoy voy a conversar con ustedes acerca de los autocuidados en epilepsia. Este es un tema que especialmente me gusta y quisiera en la mañana de hoy hablar acerca del concepto del autocuidado, de la relación médico-paciente, de la aceptación del diagnóstico, el autoconocimiento de mi forma de epilepsia, la adherencia al tratamiento médico, los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos y del manejo de los factores desencadenantes de crisis. Comencemos por mencionar a qué se llama autocuidado en epilepsia. Se ha definido como las actividades o comportamientos intencionales que se deben adoptar una persona con epilepsia para optimizar el control de las crisis, interfiriendo de manera positiva en la prevención de factores internos y externos que pueden comprometer la vida y la evolución de su condición de epilepsia. Ahora bien, el autocuidado tiene en su esencia reconocer algunas premisas. La primera de ellas, que el autocuidado es una conducta, es una actividad aprendida. En segundo lugar, que las personas tienen el derecho, pero fundamentalmente el deber y la responsabilidad de cuidar de sí mismas para mantener la salud. Y en tercer lugar, que implica una actividad donde se participa activamente. En resumen, diríamos que el autocuidado es una conducta aprendida y es precisamente por eso que reuniones como esta que comenzaremos a tener a partir de ahora tienen como finalidad que ustedes puedan conocer qué tipo de conductas pueden realizar para prevenir, para controlar factores de riesgo y factores desencadenantes también en la presentación de las crisis epilépticas. Por otro lado, es un deber y una responsabilidad. Cada uno de ustedes debe asumir la responsabilidad de participar de manera activa en lo que es su tratamiento y control de crisis. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del autocuidado? En primer lugar, y como ya hemos mencionado, asumir el rol protagónico en el control de las crisis. Conseguir y cumplir eficientemente con sus metas, tanto de tipo personal, como de pareja, de familia, de trabajo, de estudios. Lograr un adecuado desenvolvimiento personal y social, minimizar los riesgos a los que se está expuesto una vez que se conocen, conocer su enfermedad y actuar en consecuencia. Cuando tenemos el diagnóstico de epilepsia, al igual que el diagnóstico en cualquier tipo de enfermedad, podemos sentir mucho miedo, sentir temores, pero el miedo se combate con el conocimiento. Orientar en el manejo de sus problemas más inmediatos a través del reconocimiento y prevención de los factores desencadenantes de crisis. Y es que cuando vamos a la consulta y nos dan el diagnóstico de epilepsia, evidentemente que van a surgirnos una serie de preguntas, de interrogantes, de incertidumbres que requieren respuestas, pero estas respuestas hay que irlas a buscar al lugar adecuado. Uno de los lugares adecuados es la relación médico-paciente. Y en este sentido, esta relación tiene que ser empática. Ese es el lugar donde ustedes deben preguntar a su neurólogo tratante, a su médico tratante, todas estas dudas y todos estos miedos a los que están sometidos. Tiene que ser una relación empática, una relación de confianza. Pregúntele a su médico, permítale aclarar las dudas que usted tiene. Pregunte qué es la epilepsia, cuáles son las posibles causas de la epilepsia y sobre todo cuáles son las posibles causas de mi epilepsia. ¿Tendré crisis para siempre? No todas las epilepsias se comportan de la misma manera. Y yo sé que muchos de ustedes, bien por experiencia personal o porque lo han visto en familiares o porque lo escuchan en la sala de espera cuando están relacionándose con otros pacientes, cómo cada uno tiene una manera distinta de presentar crisis, unos tiempos distintos de presentar crisis. ¿Qué estudios debo realizarme? ¿Recibiré tratamiento médico? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tratamiento médico voy a recibir? Por otro lado, la aceptación del diagnóstico.
Y este es un paso muy importante. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de cualquier enfermedad, pasamos por un proceso en el que hay, en principio, una negación. Y en segundo lugar hay un duelo. ¿Y un duelo por qué? Porque hay una pérdida. De alguna manera hay una pérdida de una parte de nuestra salud. Entonces es natural que al principio nos neguemos a ello, que tengamos el duelo, pero tiene que venir la etapa de la aceptación. Y cuanto antes venga la etapa de aceptación, entonces mejor será, porque podremos pasar a la parte de la acción. ¿Y qué es lo que pretendemos en la mañana de hoy? Pues ayudar. En relación al tratamiento con los medicamentos antiepilépticos, ¿cuál o cuáles medicamentos tomar? ¿Por qué ese y no otro? ¿Por qué debo tomarlo con un horario en particular? ¿Qué debo hacer si no lo consigo en las farmacias o excede mi presupuesto? ¿Puedo disminuir las dosis para tener mayor número de días con los medicamentos? ¿Qué medicamentos debo evitar según mi tipo de crisis? ¿Qué son los efectos adversos de los medicamentos? Entonces vamos a intentar responder brevemente a cada una de estas preguntas. ¿Cuál y cuáles medicamentos y por qué este y no otro? Porque la primera cosa que les quiero decir es, ¿cuál sería el medicamento ideal? Uno, que logre el control de las crisis, que no tenga interacciones farmacológicas, que pueda tomarse una sola vez al día, que no tenga efectos adversos, que sea económico y fácil de conseguir. Pero les tengo una noticia. Ese medicamento con todas esas condiciones no existe. Para responder al por qué debo tomar el medicamento en un horario en particular, es importante que conozcamos este concepto al que se llama la vida media plasmática, y que no es más que el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. Es decir, es el tiempo que tarda la concentración plasmática del fármaco en reducirse al 50%. Y fíjense lo que tenemos acá, en esta curva. Una vez que ustedes toman el medicamento, hay un momento en que se adquieren el nivel pico, la concentración máxima en sangre. Pero luego esto en el tiempo va a disminuir y va a variar de un fármaco a otro hasta que finalmente se elimina. Si el medicamento no es tomado en las horas que fue asignado, se corre el riesgo de caer en este segmento de la curva sin estar protegido y sin tener la recarga ya de la siguiente dosis que permite que mantengan unos niveles séricos adecuados para mantener el control. Aquí en este listado, algunos de los fármacos que más frecuentemente utilizamos con la vida media de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué debo hacer si no consigo en las farmacias o excede mi presupuesto el medicamento que me hayan indicado? ¿Puedo disminuir la dosis para tener mayor número de días con un medicamento? Entonces, si ya nosotros hemos visto anteriormente lo relacionado con la vida media del medicamento, vamos a poder comprender por qué si yo disminuyo la dosis o comienzo a tomar la dosis en tiempo, con un intervalo de tiempo más prolongado, corro el riesgo de presentar mayor número de crisis porque no estoy lo suficientemente protegido, porque no tengo concentraciones plasmáticas que me permitan estar protegido. Ahora, ¿qué debo hacer si no consigo el medicamento en la farmacia? Pues sencillamente comunicarlo nuevamente ¿con quién? Con mi médico tratante, para que éste, en función de la disponibilidad y de los recursos con los que yo cuento, pueda entonces cambiar el medicamento por otra opción que pudiera ser también efectiva. ¿Qué medicamentos debo evitar según mi tipo de crisis? Dos ejemplos que les quiero dejar en este momento. No usar carbamazepina en aquellos casos en que tengan crisis de ausencia o mioclonía. El motivo es que cuando se toma la carbamazepina se corre el riesgo de que tanto las crisis de ausencia como las mioclonías se vean incrementadas. ¿Qué son los efectos adversos de un medicamento? El efecto adverso son reacciones no deseadas que están relacionadas con
Uno, con el aumento en la concentración de los niveles séricos, por lo que habría que ajustar las dosis. Con variabilidades del paciente, lo que se llaman reacciones de hipersensibilidad y que van a variar de un paciente a otro. Y en tercer lugar, con una exposición prolongada al medicamento. Por eso algunas veces ustedes pueden ver cómo toman un medicamento, no han presentado ninguna reacción adversa, pero cuando ha pasado un tiempo prolongado, pudieran presentarse. La buena noticia de todo esto es que, si bien es cierto que todos los fármacos tienen efectos adversos, es la minoría de los pacientes las que presentan alguna reacción producto del fármaco que están tomando. En este cuadro muestro algunos efectos adversos relacionados con fármacos de los que más frecuentemente utilizamos. Resaltar entre ellos, en el caso de la fenitoína, la hiperplasia gingival que se puede presentar en el 30-50% de los niños, el rash cutáneo, el ácido valproico, que si bien es un fármaco con el que tenemos muy buen control, sobre todo en el caso de las crisis de inicio generalizado, pero estar presente de que puede presentarse obesidad, hirsutismo, ovario poliquístico, acné, caída del cabello y muy importantemente el tema de la teratogenicidad del ácido valproico, por lo que es un medicamento de uso reservado, muy delicado en el caso de las pacientes femenino en edad fértil. Con la carbamazepina, somnolencia, visión doble y el síndrome de Stevens-Johnson, condición que comparte también con la lamotrigina y que constituye una reacción en piel que puede comenzar como una simple reacción alérgica y que en ese momento habría que hacerle notificación a su médico tratante de lo que está ocurriendo a fin de que esto no se convierta en una situación médica más delicada. Para la oxcarbazepina, la hiponatremia, en el caso del fenobarbital, agitación, irritabilidad, hiperactividad, sobre todo en niños. Con el caso del topiramato, pues aquellos pacientes que tienen dificultades con su peso o que son muy delgados, tener presente que se puede ocasionar también disminuciones del peso. Con el levetiracetam, también un medicamento con una farmacocinética que nos permite utilizarlo con bastante seguridad y con el que nos va muy bien, sobre todo en las crisis de inicio focal, pues puede provocar también algunas alteraciones del estado del ánimo, por lo que pacientes deprimidos, por ejemplo, no es la droga que podríamos utilizar. Cuando digo droga estoy hablando del medicamento. Y en el caso de la lamotrigina, como ya mencioné, el Stevens-Johnson. Tengan presente además que afortunadamente este listado no se presenta con la finalidad de crear pánico, sino de estar alerta. Y que afortunadamente, si bien es cierto que la mayoría de los fármacos antiepilépticos, o que todos los fármacos antiepilépticos, al igual que todos los fármacos, tienen efectos adversos, es la minoría de los pacientes los que los presentan. Observen este otro cuadro en el que mostramos efectos adversos, pero que tienen que ser monitorizados por laboratorio, como es en el caso del ácido valproico, la falla hepática, que la vamos a vigilar a través de las enzimas hepáticas, de los controles de bilirrubina, vemos en hematología cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas, para la carbamazepina igualmente, la leucopenia, y cuando hablamos de dislipidemia nos estamos refiriendo a los niveles de triglicéridos y colesterol que se pueden ver incrementados cuando tomamos este medicamento. Igual ocurre con el caso del fenobarbital y, como ya habíamos mencionado anteriormente, la disminución de los niveles del sodio cuando se toma oxcarbazepina. Aquí mostramos algunas figuras de hiperplasia gingival, afortunadamente ya no tan frecuentes hoy día, repito, porque la utilización de nuevos fármacos han permitido pues restringir la fenitoína a los casos estrictamente necesarios y con ello pues prevenir estos efectos adversos. El síndrome de Stevens-Johnson, para mostrarles, observen acá este rash generalizado y que es importante informar para evitar ir a estas condiciones más delicadas para la salud del paciente.
Ahora bien, ¿en qué se basa la selección del medicamento? La primera cosa que tenemos que decir es que la selección del medicamento es de orden individual y por eso ustedes van a observar que personas que ustedes conozcan con crisis epilépticas tomarán medicamentos y dosis muy distintas a las que ustedes pueden estar tomando. Y eso va a estar relacionado directamente con el espectro antiepiléptico y la eficacia y efectividad que tiene que ver con el tipo de crisis que usted presente. En segundo lugar, con la seguridad, es decir, dependiendo de su caso, prevenir los efectos adversos que pudieran presentarse en relación a ese medicamento. Los costos y la disponibilidad. No tiene ningún sentido que ustedes salgan del consultorio con un récipe en el que está indicado un fármaco al que ustedes no van a poder accesar bien, porque los recursos económicos no se lo permitan, o dos, porque el medicamento no esté disponible en el lugar donde ustedes están viviendo y ustedes no puedan pedir traerlo de otro lugar. La experiencia clínica que se tenga con ese medicamento en relación a su edad, su sexo, ya vimos un ejemplo de ellos, es el uso del ácido valproico, por ejemplo, en las mujeres en edad fértil por los riesgos de teratogenicidad. Y la otra condición es la polimedicación. ¿A qué se refiere la polimedicación? Y vamos a explicarlo con unos pequeños ejemplos. Los medicamentos pueden tener interacciones entre ellos mismos, entre los fármacos antiepilépticos, o bien con otros medicamentos que el paciente esté tomando por condiciones clínicas distintas. Por ejemplo, si se trata de un paciente que está tomando carbamazepina, fenitoína o fenobarbital, pero además tiene triglicéridos de colesterol elevado y toma medicamentos como la simvastatina, tengan presente que estos medicamentos pueden disminuir los niveles de plasmáticos de la simvastatina y por tanto no se podrán controlar la dislipidemia. Estos mismos medicamentos también pueden disminuir los niveles de warfarina. Entonces los pacientes que toman anticoagulación por alguna condición clínica y en paralelo están tomando estos medicamentos, pues deben tener presente también que están sometidos al riesgo de no estar protegidos de manera suficiente, lo que implicaría subir las dosis del medicamento y a su vez tener controles de laboratorio como son el INR con la finalidad de ver si realmente el paciente está protegido. Otro es el caso de pacientes que están tomando anticonceptivos orales y vemos que estos pueden verse disminuidos sus niveles si se están tomando carbamazepina, fenitoína u oscarbazepina. Este será tema de otra tertulia, por lo que en este momento no vamos a ampliar. Ahora bien, ¿a qué llamamos autoconocimiento de mi forma de epilepsia? En relación a las crisis, ¿en qué momento ocurren, por ejemplo? ¿Y tendrá importancia saberlo? Por supuesto que sí. Si, por ejemplo, las crisis son fundamentalmente durante la noche, durante el sueño, esto permite acondicionar la habitación, esto permite saber si el paciente amerita o no tener compañía durante la noche. Esto permite ver la ubicación de la cama, el lugar de la cama donde duerme el paciente para evitar, por ejemplo, caídas que pudieran ocasionarle lesiones luego de una crisis. Si las crisis ocurren fundamentalmente del día, entonces van a estar muy relacionadas con el trabajo, con el estudio, con el acto de conducir por los riesgos que implica. Hay algo que me avise que tendré una crisis y entonces hay pacientes que, por ejemplo, experimentan sensaciones como la de alucinaciones o sensaciones de hormigueo en alguna de las extremidades, la percepción de olores desagradables, el escuchar ruidos o sonidos que no están en la realidad, la debilidad en alguno de los miembros, sensaciones nauseosas o la visión distorsionada de la realidad. ¿Por qué es importante tener presente y conocer esto? Bueno, porque entonces eso me permitirá en el momento en que tengo esta sensación, mirar a mi alrededor y poderme ubicar en un lugar donde mi integridad física se vea protegida si la crisis viene. O por otro lado, también poderle informar, si tengo alguna persona cercana, de que voy a tener una crisis para que ésta esté pendiente.
Mis crisis tienen relación con algún evento en particular y entre ellos está, por ejemplo, el ciclo menstrual, la presencia de luces, la presencia de sonidos fuertes, como puede ocurrir en el caso de las epilepsias reflejas, o está relacionado con el trasnocho. Esto por mencionar algunos de los ejemplos, que más tarde vamos a hablar cuando hablemos de los factores desencadenantes de crisis, de la otra gran variedad que existe. Es importante llevar un registro de crisis. Los invito a tener su propio libro de crisis. Una de las formas prácticas de hacerlo es el almanaque del control de crisis. Allí vamos a anotar la fecha, el número de crisis, el tipo de crisis y si ocurre de día o de noche. Importante anotar también las características de las crisis, si algunas de ellas varían o en los casos de pacientes en que presentan varios tipos de crisis. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que trae su almanaque a la consulta y vemos aquí ella anota en color amarillo los días que presenta crisis y en rojo el primer día de menstruación. Y podríamos ver entonces la relación temporal que existe entre su primer día de menstruación y la presencia de las crisis. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para modificar el medicamento, para modificar las dosis o para agregar otro medicamento que nos permita el control. Ahora bien, les hago esta pregunta. Si las crisis están controladas, ¿debo acudir a la consulta? ¿Qué responderían ustedes a esto luego de haber escuchado esta conversación? Por supuesto que es importante acudir a los controles, porque es que el control con su neurólogo tratante no es solamente para hacer un conteo de crisis, para emitir un récipe nuevo o un informe actualizado. No, es que es importante que el médico chequee si hay un cambio en la presentación de las crisis, si usted está polimedicado porque por alguna otra condición clínica ha ameritado el uso de otro medicamento, revisar qué interacciones farmacológicas puedan existir que estén disminuyendo, interfiriendo los niveles plasmáticos, bien del otro medicamento o del fármaco antiepiléptico, por lo tanto usted estaría menos protegido. Si hay un embarazo, si está durante la lactancia materna o si está en planificación familiar, ¿qué recomendaciones se le puede dar? Por otra parte, la disponibilidad de los fármacos, ya lo dijimos, tanto porque se consigan o por la factibilidad de sus recursos económicos para conseguirlo. ¿Qué está ocurriendo con mi memoria desde que tomo el medicamento? ¿No hay ninguna variación o he observado que ahora tengo algunas dificultades? Los efectos adversos que, como mencionamos, algunos clínicos, la caída del cabello, la obesidad, el acné, la baja de peso, el paciente puede observarlos y mencionárselos al médico. Pero ahora, ¿qué pasa con aquellos que mencionamos que solo es posible chequear por exámenes de laboratorio? Si no se acude a la consulta, entonces no podemos hacer esos controles y por lo tanto no podemos incidir sobre las complicaciones que esto pudiera traer. Los permisos para conducir vehículos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una serie de otros parámetros más allá de la frecuencia de crisis que deben ser evaluados a lo largo de sus controles. Y es que aunque ustedes no lo crean, de todas maneras, todos nos vemos afectados o involucrados. Porque yo les voy a hacer una pregunta. ¿De verdad ustedes creen que cuando ustedes presentan crisis frecuentemente nocturnas y su familiar, por respeto a su privacidad, le permite que usted duerma en su habitación solo? ¿Él se va tranquilo a la habitación o está como la figura, con los ojos pelados, pendiente de cualquier ruido que ocurra en la habitación de al lado para salir inmediatamente a su auxilio? Y si él duerme, entonces deja de guardia a su oído. ¿Y qué decir de los médicos que nos involucramos igualmente de alguna manera? Y entonces en esas noches en las que sumamos, restamos, multiplicamos contando ovejitas antes de dormir, entonces pensamos en alguno de los pacientes como, ¿y qué será de la vida de fulano de tal
que está tomando tal medicamento y que no acude a la consulta desde hace un año y entonces no he podido evaluar en este paciente este o aquel parámetro de laboratorio. Eso, aunque ustedes no lo crean, ocurre. Afortunadamente, todos tenemos recursos y capacidades para afrontar estos desafíos y entre ellos tenemos la atención en cómo estás y qué estás sintiendo. Esto permitirá tomar conciencia de la necesidad de implementar conductas para tu cuidado, desde el lugar físico en donde estás, desde las emociones y de todo lo que estás sintiendo tu cuerpo. Conversa acerca de lo que sientes. Esto permite disminuir la carga emocional y te muestra dónde hay redes de apoyo. Generar redes de apoyo y vínculos para abrir posibilidades y disminuir la sensación de soledad y de vulnerabilidad. Y es que esas redes de apoyo habitualmente están ahí cercanas y son los amigos, son los familiares, son los compañeros de trabajo. Es importante no aislarse. La condición de epilepsia no debe permitir que te aísles. Muy importante, informar, orientar a las personas que tenemos cerca de que somos un paciente que presenta crisis epiléptica. Tanto en el trabajo, como en el colegio, con la familia, con los amigos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que en el momento de que ocurriera una crisis, ellos puedan atender adecuadamente. Y para concluir, tendría que decirles que, en primer lugar, hágase responsable y participe activamente en su tratamiento y control de crisis. Lleve un registro de las crisis. No debe suspenderse el fármaco sin orden médica. El inicio y la suspensión del fármaco antiepiléptico debe ser gradual y según indicación del médico. Cuando presente efectos adversos, comuníqueselo a su médico. No permita que le falle el medicamento. No se automedique porque ya vimos que los medicamentos dependerán del tipo de crisis que presente. Informe qué medicamento usa si van a indicarle por cualquier otra condición clínica otro fármaco. Asista a evaluaciones periódicas con el médico para vigilar la presencia de efectos adversos. Siga los horarios y las dosis de los fármacos, ya vimos por qué. Si va a planificar un embarazo, consulte a su médico. Tenga un estilo de vida saludable en cuanto a alimentación, a higiene del sueño, realice ejercicios. La única persona que estará contigo toda la vida eres tú. Así que ámate, considérate, escucha tu cuerpo, trabaja, descansa, cuídate y vive orgulloso de ti. Gracias.